Guadalupe Lupita Morales. Exhaló su último aliento a las 3 de la tarde con 47 minutos. De un martes cualquiera, en el mes de noviembre, en ese mismo instante, Patricio Velázquez, uno de los magnates más influyentes de México, estaba enfrascado en una junta de negocios que prometía un rendimiento de $200 millones. Pero de pronto, de una opresión en el pecho, un dolor inexplicable que lo forzó a tirar el vaso de agua que tenía en la mano. Lo invadió, lo supo. Lo supo antes de que sonara el teléfono. Lo supo antes de que alguien pudiera informarle. Lo supo. De la misma manera en que conocía tantos detalles de aquella mujer, que apenas hacía 6 meses trabajaba como asistente del hogar en su hacienda. Si alguna vez has experimentado la premonición de perder a alguien, incluso antes de ser consciente de que algo andaba mal, entonces comprenderás lo que sucedió en esa sala de juntas. Patricio Velázquez interrumpió la reunión. Abandonó a los inversionistas japoneses. Dejó sobre la mesa una fortuna de $200 millones y corrió. Corrió como si su vida dependiera de ello. Porque, de alguna manera, él sabía que así era. La hacienda Velázquez se alzaba a 40 minutos del centro financiero de la Ciudad de México. Patricio cubrió la distancia en tan solo 18 minutos. Cuando su lujoso automóvil derrapó en la entrada de grava, ya divisaba la ambulancia, con sus luces estridentes rompiendo la quietud del paisaje. Lupita yacía tendida en el suelo de la cocina. Valentina, su hija de 4 años, estaba a su lado, aferrando su mano, repitiendo en voz baja algo que heló la sangre de Patricio, clavándolo al suelo. Sin poder moverse. Regresa, mami. Lo prometiste, ¿no? Esta vez íbamos a estar juntas para siempre. Esas palabras carecían de sentido. O, quizás, tenían demasiado sentido. Los paramédicos trabajaban con desesperación. Uno de ellos, con la mirada sombría, se dirigió a Patricio y pronunció las palabras que nadie quiere escuchar. No responde. Tenemos que trasladarla de inmediato. Patricio abordó la ambulancia sin pedir permiso. Nadie se atrevió a impedírselo. Tomó la mano de Lupita, esa mano que había evitado tocar en los últimos 6 meses. Esa mano que aceleraba su corazón de una manera que no lograba comprender, y cuando sus dedos se entrelazaron con los de ella, sucedió algo insólito, una chispa, no metafórica, literal, una descarga eléctrica que hizo parpadear los monitores. El paramédico lo miró con asombro. ¿Sintió eso, señor? Patricio guardó silencio, porque en ese instante, por una fracción de segundo, lo vio. Vio a Lupita en otro lugar, en otra época, luciendo un vestido de otro tiempo, muriendo en sus brazos, y escuchó su propia voz, aunque no era precisamente su voz, implorando, no otra vez, por favor. La visión duró menos de un segundo, pero lo transformó todo. El hospital se encontraba a 10 minutos. Fueron los 10 minutos más angustiantes de la vida de Patricio. No soltó la mano de Lupita. Era imposible. Era como si una fuerza invisible los mantuviera unidos, irremediablemente. El paramédico vigilaba los signos vitales con un rostro cada vez más sombrío. Su corazón está fallando. Debemos llegar cuanto antes. Patricio contempló el rostro de Lupita, lívido, sereno, casi como si estuviera sumida en un profundo sueño. Pero él sabía que no era así. Conocía ese rostro. Lo conocía de sueños que lo perseguían desde su infancia.
Lo conocía de una sensación que nunca había podido explicar. Lo conocía de un lugar que su mente racional se resistía a aceptar. Un lugar etéreo, intangible. ¿Quién eras tú?, susurró en voz baja, esperando que nadie lo escuchara. ¿Quiénes éramos nosotros? Lupita no respondió. Su corazón se detuvo por primera vez justo cuando la ambulancia cruzaba los portones del hospital. Los médicos se precipitaron hacia la camilla. Patricio fue desplazado a un lado. Alguien gritó: ¡Código rojo! Las puertas se abrieron y se cerraron con estrépito. Y él se quedó allí, en el pasillo, con la mano aún hormigueante por el contacto con la de ella. Fue entonces cuando doña Mercedes hizo su aparición, la gobernanta de 75 años que había servido a la familia Velázquez durante medio siglo. Sostenía a la pequeña Valentina en sus brazos, y sus ojos, al cruzarse con los de Patricio, revelaban un peso que él jamás había presenciado antes. Finalmente sucedió. Pronunció con voz temblorosa: después de tantos años, finalmente sucedió. ¿De qué estás hablando, Mercedes?, inquirió Patricio, irritado, confundido, desesperado. Pero antes de que la anciana pudiera responder, un médico emergió de las puertas de urgencias. Señor Velázquez, la paciente ha sufrido un paro cardiorrespiratorio. Estamos haciendo todo lo posible, pero necesito que esté consciente. Las probabilidades son mínimas. Patricio sintió que el mundo daba vueltas a su alrededor. Mínimas. La palabra resonó en su cabeza como una campanada fúnebre. Había perdido a su esposa 5 años atrás en un trágico accidente automovilístico. Se había jurado a sí mismo no volver a enamorarse. Había erigido muros tan altos alrededor de su corazón que nadie podría escalarlos. Y entonces, Lupita Morales llegó para trabajar en su casa, una asistente del hogar, una madre soltera, una mujer que no encajaba en su mundo de billones y negocios internacionales. Pero desde el primer instante en que la vio, Patricio supo que ella era diferente. Había algo en sus ojos, algo familiar, algo ancestral. Cuando ella sonreía, él experimentaba una alegría que no sentía desde hacía décadas. Cuando ella lloraba, él sentía un dolor que no le pertenecía. Y durante los últimos 6 meses, había luchado contra esa conexión con todas sus fuerzas, porque no tenía sentido, porque era una locura, porque él era un hombre de negocios, un hombre práctico, un hombre que no creía en el destino, ni en las almas gemelas, ni en ninguna tontería romántica. Pero ahora, de pie en ese pasillo de hospital, con el cosquilleo del contacto de ella aún presente en su mano, Patricio finalmente comprendió. No estaba perdiendo la razón, estaba recordando. Señor Velázquez, la voz de doña Mercedes lo sacó de su trance. Hay algo que debe saber, algo que debí haberle revelado hace mucho tiempo. Patricio miró a la anciana gobernanta. Por primera vez notó su temblor, sus ojos inundados de lágrimas, la pesadumbre de décadas de silencio grabada en su rostro. ¿Qué es, Mercedes? ¿Qué sabes? La anciana respiró hondo. Conocí a su bisabuelo, señor, don Eduardo Velázquez. Él me narró una historia antes de morir, una historia sobre su tatarabuelo, sobre una mujer a la que amó, sobre una promesa sellada en 1820. Patricio sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. 1820, exactamente 200 años atrás. Continúa, ordenó, con la voz convertida en un mero susurro. Pero antes de que Mercedes pudiera continuar,
Las puertas de urgencias se abrieron de nuevo. El médico estaba pálido. Señor Velázquez, no responde. La paciente está clínicamente muerta desde hace 3 minutos. Pero hay algo extraño. ¿Qué?, exclamó Patricio, al borde de la desesperación. Los monitores, cada vez que intentamos detener la reanimación, vuelven a registrar actividad. Es débil, intermitente, pero es como si algo la estuviera reteniendo aquí. Algo que no podemos explicar. Patricio no esperó autorización. Empujó las puertas. Irrumpió en la sala de urgencias y lo que vio lo paralizó por completo. Lupita yacía inerte sobre la camilla, pálida como el mármol, con tubos y cables adheridos a su cuerpo. Los médicos a su alrededor, exhaustos, perplejos. Pero fue otra cosa lo que capturó la atención de Patricio. En la espalda de Lupita, donde la ropa había sido cortada para los procedimientos, había una marca de nacimiento, con forma de estrella. Exactamente en el lugar donde, en los sueños de Patricio, una bala había entrado. En los sueños que tenía desde niño. En los sueños donde una mujer moría en sus brazos, usando un vestido de otra época, susurrando una promesa que él nunca conseguía oír completamente. Patricio caminó hacia la camilla como un hombre hipnotizado. Los médicos intentaron detenerlo. Alguien dijo que él no podía estar allí, pero nadie consiguió pararlo. Él tomó la mano de Lupita, y en ese momento, cuando los dedos de él tocaron los dedos fríos de ella, el monitor de latidos cardíacos hizo algo imposible. Después de 4 minutos de línea recta, volvió a registrar actividad. Débil, irregular, pero presente, Guadalupe Lupita Morales, que estaba clínicamente muerta, dio el primer señal de vida. Y Patricio Velázquez, el magnate que no creía en nada más allá de números y contratos, susurró las palabras que no sabía que conocía. No otra vez. Por favor, no esta vez. Él no sabía por qué dijo aquello. No sabía de dónde aquellas palabras vinieron, pero cuando las pronunció, el monitor de Lupita saltó una vez más, como si ella hubiese oído, como si ella estuviera luchando para volver, como si 200 años de espera estuvieran a punto de terminar. El médico jefe miró a Patricio con una expresión que mezclaba choque científico y algo que él no conseguía definir. El señor debe salir, él dijo. Esto no es normal. Patricio no se movió. No la voy a dejar. Él respondió, no esta vez, y más una vez, sin saber por qué. Él había dicho aquellas palabras, no esta vez, como si hubiese habido otras veces, como si eso ya hubiese acontecido antes, en la puerta de la emergencia. Doña Mercedes lloraba silenciosamente. En su regazo, la pequeña Valentina dormía con una expresión extrañamente serena para una niña cuya madre estaba muriendo, y en los labios de la niña, palabras murmuradas en sueño. Papá vino. Esta vez él vino a tiempo. Nadie oyó, nadie excepto Mercedes, que lloró aún más, porque ella sabía. Sabía lo que aquella familia había esperado por 200 años. Sabía lo que la historia del tatarabuelo realmente significaba. Y sabía que aquella noche, en aquel hospital, el destino de 2 almas estaba a punto de cambiar para siempre. Los monitores continuaban bipando, débiles, irregulares, pero vivos. Guadalupe Lupita Morales estaba luchando para volver, y Patricio Velázquez, sin saber cómo o por qué,
estaba sosteniendo la línea que la mantenía conectada a este mundo. Una línea tejida hace 200 años. Una línea que ni la muerte conseguía cortar. Por lo menos no completamente. Por lo menos no esta vez. Si usted cree que algunas conexiones van más allá del tiempo, más allá de la razón, más allá de todo lo que la ciencia puede explicar, entonces continúe conmigo, porque lo que aconteció en las próximas horas en aquel hospital cambiaría todo lo que Patricio Velázquez pensaba saber sobre vida, muerte y amor. Él estaba a punto de descubrir que algunas promesas atraviesan siglos y que algunas almas simplemente se rehúsan a dejar de encontrarse. No importa cuántas vidas sean necesarias, no importa cuántas muertes, no importa cuánto tiempo. El reloj marcaba 16 horas y 12 minutos. Guadalupe Lupita Morales estaba técnicamente muerta hacía 25 minutos. Y aún así, de alguna forma imposible, su corazón insistía en latir, un bip de cada vez, como si esperase algo o alguien, y Patricio Velázquez, sosteniendo su mano helada, no tenía la menor intención de soltarla. Las próximas 3 horas fueron las más largas de la vida de Patricio. Lupita permanecía en coma. Los médicos no conseguían explicar cómo ella aún estaba viva. Su corazón había parado por casi 30 minutos. Por la lógica médica, debería haber daños cerebrales irreversibles. Por la lógica médica, ella no debería haber regresado. Pero Guadalupe Lupita Morales nunca siguió la lógica. Patricio permaneció al lado de ella todo el tiempo. Los médicos desistieron de intentar removerlo. Había algo en la mirada de él que los hacía retroceder. Algo feroz, algo antiguo, algo que no pertenecía a este siglo. Mientras la noche caía sobre la ciudad, doña Mercedes finalmente tuvo la chance de contar su historia. Ella se sentó al lado de Patricio, con Valentina aún durmiendo en su regazo, y comenzó a hablar en voz baja. Su bisabuelo me contó eso cuando yo era apenas una niña. Ella dijo: yo tenía 12 años y trabajaba en la cocina de la hacienda. Don Eduardo estaba viejo, cerca de los 90. Él sabía que iba a morir en breve y necesitaba contar a alguien. Patricio no desvió los ojos de Lupita, pero escuchaba cada palabra. Él dijo que la familia Velázquez cargaba una maldición. Mercedes continuó, o una bendición, dependiendo de cómo se mire. Una historia que comenzó en 1820, durante la Guerra de Independencia de México. Patricio sintió aquel escalofrío nuevamente, la misma sensación que tenía cuando tocaba a Lupita, la misma sensación que tenía en sus sueños. Su tatarabuelo se llamaba Patricio, así como el señor. Él era un revolucionario pobre, un soldado sin familia, sin dinero, sin futuro. Luchaba por la independencia porque no tenía nada a perder. Ella hizo una pausa, hasta conocer a Elena. Patricio finalmente viró la cabeza. Elena. Él repitió, el mismo nombre. Mercedes asintió. Elena era hija del gobernador español de la región, una de las mujeres más ricas y poderosas del México colonial. Ella no debería siquiera mirar a un hombre como Patricio, pero ella miró. Y cuando miró, algo aconteció. ¿Qué aconteció? Lo imposible. Ellos se enamoraron, un amor prohibido, un amor que no hacía sentido en ninguna lógica de la época. El revolucionario pobre y la hija del gobernador, el rebelde y la princesa. Ellos se encontraban en secreto, cambiaban cartas, hacían planes. Mercedes miró a Lupita en la cama,
hasta que Patricio fue capturado. La voz de la vieja tembló. Él fue condenado a muerte, ejecución por fusilamiento. En la mañana en que iban a matarlo, Elena apareció. Nadie sabe cómo ella descubrió. Nadie sabe cómo llegó a tiempo. Pero ella estaba allá, en los portones de la prisión, implorando por su vida. Patricio sintió lágrimas en sus ojos, lágrimas que no entendía. ¿Qué aconteció? Los soldados no se importaron. Las órdenes eran claras. Patricio fue llevado para el paredón. Elena intentó impedirlos. Ella gritó, imploró, ofreció dinero, ofreció su propia vida a cambio. Mercedes cerró los ojos. Cuando los soldados levantaron las armas, Elena se arrojó al frente de él. Patricio paró de respirar. La bala que era para él acertó a ella, en la espalda, exactamente donde Lupita tiene la marca de nacimiento. Patricio completó, su voz quebrando. Guadalupe Lupita Morales falleció a las 15 horas con 47 minutos de un martes cualquiera de noviembre. Un día sin más. En ese preciso instante, Patricio Velázquez, uno de los magnates más acaudalados de México, se encontraba inmerso en una crucial reunión de negocios, valorada en $200 millones. Sin embargo, cuando sintió esa punzada repentina en el pecho, ese dolor inexplicable que lo obligó a derramar su vaso de agua, lo supo, un presentimiento que caló hasta los huesos. Mercedes asintió, con lágrimas que surcaban su rostro ajado. Ella murió en sus brazos, en aquella plaza, rodeada de soldados. Y antes de exhalar su último aliento, ella hizo una promesa. ¿Qué promesa? Mercedes miró a Valentina, que dormía plácidamente. En cada vida te encontraré, y en cada vida moriré por ti, hasta que podamos vivir juntos. Las palabras resonaron en la silenciosa sala del hospital, como un eco ancestral. Patricio sintió algo quebrarse dentro de él, o algo reconstruirse. No sabría decir cuál. Era una mezcla extraña de dolor y esperanza. ¿Me está diciendo que esto ya ha sucedido antes? Mercedes asintió, con la mirada perdida en el infinito. Varias veces. Su bisabuelo investigó. Encontró registros. En cada generación de la familia Velázquez había un hombre llamado Patricio, y en cada generación una mujer aparecía. Una mujer con la marca en la espalda. Una mujer que moría demasiado pronto. Una mujer que robaba el aliento. Patricio miró a Lupita, con el corazón latiendo con fuerza, y esta vez, Mercedes tomó su mano, con ternura maternal. Esta vez, señor Patricio, llegó a tiempo. Por primera vez en 200 años, llegó a tiempo. Patricio no conseguía procesar aquello. Era una locura, era imposible, era contra todo lo que él creía. Algo digno de una telenovela barata. Pero entonces, ¿por qué hacía tanto sentido? ¿Por qué encajaba todo? ¿Por qué soñaba con esa mujer desde niño? ¿Por qué sentía esa conexión en el primer momento en que vio a Lupita? ¿Por qué dijo aquellas palabras en la ambulancia? Palabras que no eran suyas, palabras de otro tiempo, de otra vida. ¿Y por qué? Cuando miraba la marca en la espalda de Lupita, sentía un dolor tan profundo que parecía rasgar su alma. «No es coincidencia», murmuró. «Nada de esto es coincidencia. Es el destino, la casualidad, o lo que sea». Mercedes negó con la cabeza, con una tristeza que parecía no tener fin. Nunca lo fue.
nunca fue una simple casualidad. El destino siempre teje sus hilos. Patricio se levantó. Sus piernas temblaban, pero necesitaba ver. Necesitaba encontrar pruebas. Necesitaba respuestas. Ya. ¿Qué más le contó su bisabuelo? ¿Había documentos? ¿Había alguna cosa? Sí, hay una caja fuerte en la hacienda, en el escritorio de don Eduardo. Su abuelo puso todo ahí dentro antes de morir. Dijo que un día sería necesario, que un día la verdad saldría a la luz. Patricio tomó el teléfono, con manos temblorosas. Manden abrir esa caja fuerte, ahora, y traigan todo lo que esté dentro para acá. ¡Urgente! Media hora después, un empleado de la hacienda llegó al hospital cargando una caja de caoba antigua, llena de polvo y misterios. Patricio la abrió con manos temblorosas. El corazón le latía a 1000, y lo que vio ahí dentro cambió su vida para siempre. Un retrato, pintado al óleo, datado de 1819. Una obra de arte que trascendía el tiempo. Una mujer de vestido elegante, cabellos oscuros, ojos profundos, que parecían ver a través de su alma el rostro de Guadalupe Lupita Morales. Idéntico, exactamente idéntico. Hasta la pequeña marca de nacimiento que el pintor había incluido en el cuello, como un sello del destino. Patricio dejó caer el cuadro. Estupefacto. Sus manos temblaban tanto que apenas conseguía sostenerlo. Estaba en shock. Es imposible, susurró, con la voz entrecortada. Había más cosas en la caja, cartas amarillentas por el tiempo, un diario, un anillo de plata con una inscripción, reliquias de un amor perdido y un documento, viejo, frágil, casi deshaciéndose en los bordes, un fragmento del pasado, una acta de matrimonio. Patricio Velázquez y Elena María del Carmen Fuentes, casados en secreto. 2 semanas antes de la ejecución, un acto de rebeldía contra el destino. La fecha era enero de 1820, exactamente 200 años antes del mes en que Lupita Morales fue contratada para trabajar en la hacienda Velázquez. Un giro inesperado. Patricio se sentó pesadamente en la silla, sin poder creer lo que veía. Éramos casados, dijo, y su voz era de otro mundo, un susurro que resonaba en la eternidad. Éramos casados y yo no lo sabía. Mercedes miró a Lupita en la cama, con una mezcla de tristeza y esperanza. Ella tampoco lo sabía, pero sus almas lo sabían. Sus almas nunca lo olvidaron. Sus corazones se reconocieron al instante. Patricio abrió el diario. Las páginas estaban frágiles, pero aún legibles. Era la letra de una mujer, elegante, refinada, llena de pasión. Él leyó la primera entrada, con el corazón en la mano. Hoy conocí a un hombre que va a cambiar mi vida. Él es pobre y revolucionario, y debería ser mi enemigo, pero cuando miré en sus ojos, vi eternidad. Vi todas las vidas que ya hemos vivido juntos. Vi todas las vidas que aún viviremos. Mi alma lo reconoció antes que mi mente supiera su nombre. Patricio cerró el diario, con la respiración entrecortada. Lágrimas corrían libremente por su rostro, como un río desbordado. Ella lo sabía, dijo, desde el primer momento. Ella lo sabía. Ella siempre lo supo, y en cada vida. Mercedes dijo suavemente, ella volvía, buscando, esperando, cumpliendo la promesa, un juramento eterno. ¿Qué promesa? La promesa de morir por él,
hasta que pudieran vivir juntos. Un sacrificio constante. Patricio miró a Lupita en la cama, con el alma hecha pedazos. Ella murió hoy, pero aún está aquí. Yo la sostuve, yo no la dejé ir, tal vez sea eso. Mercedes dijo, tal vez esta vez el amor sea más fuerte que la promesa. Tal vez esta vez el amor sea el salvador. Patricio tomó nuevamente la mano de Lupita, con la esperanza renovada, y en aquel momento, cuando sus dedos tocaron los de ella, algo sucedió, algo mágico. Los monitores comenzaron a emitir pitidos más rápido, con un ritmo frenético. La enfermera corrió a verificar, asustada. «¡Está despertando!», gritó. «Llamen al médico. Está despertando. Es un milagro». Patricio sintió el corazón acelerarse, a punto de explotar. «Lupita». Los ojos de ella comenzaron a moverse bajo los párpados cerrados, como si buscaran la luz. Sus labios se movieron, murmurando palabras inconexas. Y el sonido que salió era imposible. Era español. Pero no español moderno. Era un dialecto antiguo, colonial, extinto hace más de 100 años, una lengua muerta. Y ella estaba diciendo algo, repitiendo, como si estuviera en un sueño, una visión del pasado. «Te encontré, después de tanto tiempo. Te encontré». Los médicos entraron corriendo, alarmados. «Apártense, necesitamos examinarla. Es una emergencia». Pero Patricio no soltó su mano. No la dejaría ir nunca más. Y cuando Lupita finalmente abrió los ojos, ella no miró a los médicos, no los registró. Ella no miró las máquinas, no le importó la ciencia. Ella miró directamente a Patricio, a sus ojos, a su alma, y dijo, en español perfecto del siglo XIX, palabras que él conocía de sus sueños, palabras que habían trascendido el tiempo. «Cumplí mi promesa, mi amor, te encontré». El médico se congeló, sin poder creer lo que escuchaba. La enfermera dejó caer la tableta, en estado de shock. Y Patricio Velázquez, el magnate que no creía en nada más allá del mundo material, respondió en un idioma que nunca había estudiado, un idioma que fluía por sus venas. «Yo también te encontré, mi reina, y esta vez no te dejaré ir». Cuando él percibió lo que había dicho, percibió que no era él quien hablaba, era otra persona, otro ser, de otro tiempo, de otra vida, y Lupita, acostada en aquella cama de hospital con tubos y cables conectados a su cuerpo. Sonrió, una sonrisa que valía más que 1000 palabras. La misma sonrisa del retrato de 1819, la misma que había visto en sus sueños, la misma sonrisa de 200 años atrás. «Viniste, sí», dijo, y su voz era débil, pero firme. «Esta vez viniste a tiempo». Patricio sintió lágrimas correr por su rostro, sin poderlas detener. «Esta vez vine», respondió, «y nunca más me iré». En la puerta del cuarto, doña Mercedes lloraba, de alegría y alivio, y en sus brazos, la pequeña Valentina despertó, con la mirada brillante. La niña miró a su madre, después a Patricio, con una sabiduría ancestral, y dijo, con la naturalidad de una niña que sabe cosas que los adultos olvidaron: «Ustedes finalmente recordaron. Yo siempre supe que iban a recordar». Nadie entendió, nadie excepto Mercedes, que vio en los ojos de Valentina la misma luz antigua que brillaba en los ojos de Lupita, un vínculo inquebrantable, y supo, en aquel momento,
que aquella familia tenía muchas más historias para contar. Historias de amor, de sacrificio y de redención. Historias de 200 años. Historias de almas que se rehúsan a separarse. Historias de amor que ni la muerte consigue destruir. Un amor que desafía al tiempo. El reloj marcaba las 21:37. Guadalupe Lupita Morales había vuelto de entre los muertos y su historia apenas comenzaba, y Patricio Velázquez finalmente entendía por qué había esperado toda una vida. Él estaba esperando por ella, así como ella estaba esperando por él hace 200 años, a través de incontables vidas, a través de incontables muertes, hasta que finalmente, aquel martes de noviembre, sus almas se encontraron nuevamente. Y esta vez, ninguno de los dos tenía intención de dejar ir. Si estás sintiendo escalofríos ahora, comenta ahí abajo, porque lo que viene a continuación va a hacer que todo esto parezca apenas el comienzo, porque Guadalupe Lupita Morales tenía más que memorias para revelar. Ella tenía pruebas que desafiarían todo lo que Patricio pensaba saber sobre el mundo y sobre sí mismo. Las horas siguientes fueron un torbellino de emociones, memorias y revelaciones que nadie en aquel hospital jamás olvidaría. Lupita estaba despierta, físicamente débil, pero mentalmente presente, de una forma que asustaba a los médicos. Ella no tenía daños cerebrales. Ella no tenía secuelas. Ella estaba perfectamente lúcida y ella recordaba todo, no solamente esta vida, de todas ellas. Cuando los médicos finalmente dejaron el cuarto, Lupita miró a Patricio con ojos que cargaban siglos de memoria. ¿Quieres saber?, ella dijo. ¿Quieres entender? Patricio asintió. Las palabras no salían. Entonces dame tu mano y yo te voy a mostrar. Patricio hesitó. La última vez que tocó la mano de ella, algo imposible había sucedido. Pero entonces miró a los ojos de Lupita y vio algo que reconocía, algo que su alma conocía, aunque su mente no entendiese. Él extendió la mano. Los dedos de ellos se entrelazaron y el mundo desapareció. Patricio ya no estaba en el hospital. Él estaba en una plaza antigua, colonial, cercada por construcciones de otra época. El sol estaba naciendo. Había soldados por todas partes. Y en el centro de la plaza, un hombre atado a un poste, él mismo, o mejor, una versión de él, de otro tiempo. Patricio vio su propio rostro, de 200 años atrás, sucio, herido, pero con ojos que quemaban con determinación. Alrededor, soldados españoles preparaban sus fusiles, una ejecución. Él estaba a punto de asistir a su propia muerte, pero entonces oyó un grito. Lupita. Ella venía corriendo, vestida como una noble, cabellos sueltos, lágrimas en el rostro. Los guardias intentaron sujetarla, pero ella se soltó. «No, por favor, llévenme a mí, mátenme a mí. Él no ha hecho nada». El comandante la ignoró. «Preparar». Los soldados levantaron las armas. Lupita corrió más rápido. «Apuntar». Ella estaba casi allí. Fuego. Y entonces, en el último segundo, Lupita se lanzó frente a Patricio. La bala la atingió en la espalda, exactamente donde la marca de nacimiento estaría. Patricio sintió el impacto, como si fuera en su propio cuerpo. Vio a Lupita caer en sus brazos, vio la sangre,
vio la vida lentamente, escapando de los ojos de ella, y oyó las palabras que ella susurró: en cada vida te encontraré, y en cada vida moriré por ti, hasta que podamos vivir juntos. Lo prometo, mi amor, lo prometo. Patricio, de 200 años atrás, gritó, un grito que rasgó el tiempo, un grito que ecoó a través de siglos. Y Patricio, del presente, asistiendo a aquella escena, sintió lágrimas escurriéndose por un rostro que no estaba más en el hospital. Él estaba allá, en 1820, sosteniendo el cuerpo de Lupita mientras ella moría. Yo vi eso, él susurró, en sueños, toda la vida. Yo vi eso, la visión cambió. Ahora él estaba en otro lugar, otra época, décadas después. Una mujer trabajaba en una fábrica, cabellos oscuros, ojos profundos. Lupita, otra versión de ella, y del otro lado de la fábrica, un hombre la observaba. Él mismo, otra versión. Ellos se encontraban en secreto, aún siendo de clases diferentes, aún sabiendo que era prohibido. Y entonces, un incendio, la fábrica, prendiendo fuego, Lupita salvando niños, mientras el techo se desplomaba. Ella murió en aquel incendio. Él llegó tarde de más. La visión cambió nuevamente. Décadas después, otra vida. Lupita era una enfermera, en una guerra. Patricio era un soldado herido. Ella cuidó de él por semanas. Ellos se enamoraron. Y cuando una bomba atingió el hospital, Lupita cubrió el cuerpo de él. Con el suyo, ella murió. Él sobrevivió. La visión cambió. Más una vez, vida tras vida, muerte tras muerte. Siempre ella, muriendo por él. Siempre él, llegando tarde. Siempre la promesa, siendo cumplida, pero nunca completada. En cada vida te encontraré, y en cada vida moriré por ti, hasta que podamos vivir juntos. Patricio vio décadas pasar, como segundos. Vio rostros diferentes, pero la misma alma. Vio ropas de épocas diferentes, pero el mismo amor. Vio la historia repetirse, veces sin contar, hasta que la visión paró en el presente, en el hospital, donde Guadalupe Lupita Morales yacía clínicamente muerta, y donde Patricio Velázquez, por primera vez en 200 años, llegó a tiempo, no dejó ir, sostuvo la mano de ella y la trajo de vuelta. Patricio abrió los ojos. Estaba de vuelta al cuarto de hospital, su mano aún entrelazada con la de Lupita. Lágrimas escurrían por su rostro. Su corazón latía tan fuerte que dolía. «¿Viste?», Lupita dijo suavemente. «Yo vi todo. ¿Ahora entiendes?». Patricio no conseguía hablar. Las emociones eran demasiado. Él la abrazó, como si hubiese esperado 200 años por aquel momento, porque había. «Perdóname», él susurró, «por todas las veces que llegué tarde, por todas las veces que no conseguí salvarte». Lupita acarició el rostro de él. «No tienes que pedir perdón. Era mi promesa. Yo elegí morir por ti en cada vida, hasta que pudiésemos vivir juntos. Pero ahora tú me salvaste por primera vez. Tú me salvaste». Ella sonrió. El ciclo puede finalmente acabar. Patricio miró en los ojos de ella. «Yo no voy a perderte de nuevo. Nunca más. Yo juro». Lupita sostuvo la mano de él. «Yo sé. Yo siempre supe que un día
Tú vendrías a tiempo. Del otro lado del cuarto, un sonido hizo a ambos girar. Valentina estaba despierta, sentada en la silla, al lado de doña Mercedes, y sus ojos brillaban con la misma luz antigua que brillaba en los ojos de Lupita. Yo también recuerdo. La niña dijo, yo recuerdo todo. Lupita sintió el corazón acelerar. Mi hija. Valentina caminó hasta la cama. Sus pasos eran pequeños, pero firmes. Usted era mi mamita. En 1820 también, ella dijo. Y el señor Patricio era mi papito. Nosotros éramos una familia. Antes de que los soldados viniesen, Patricio miró para Lupita. La visión que él tuvo, el rostro de la mujer que murió en sus brazos. Ella estaba embarazada. Él no había percibido antes, pero ahora veía claramente. La bala que mató a Lupita. En 1820, no mató solamente a ella, mató a su hija también, la hija que ahora estaba allí, renacida, esperando que sus padres finalmente recordasen. Patricio sintió algo romperse y reconstruirse dentro de él al mismo tiempo. Valentina, susurró. La niña sonrió. Finalmente recordaste. Papá, ella lo llamó papá, y esta vez no era un error, era una verdad de 200 años finalmente reconocida. Patricio se arrodilló al lado de la cama. Miró a Guadalupe, miró a Valentina, su familia, la familia que había buscado por 2 centenas de años sin saberlo, la familia que se había separado trágicamente en otra era, la familia que finalmente estaba reunida. Guadalupe estaba llorando, Valentina estaba sonriendo y Patricio estaba sintiendo una paz que nunca había experimentado. Una paz que venía de finalmente entender, finalmente recordar, finalmente encontrar. Éramos una familia, dijo Guadalupe, su voz quebrándose, y vamos a hacerlo de nuevo. Patricio tomó la mano de Valentina con la izquierda y la mano de Guadalupe con la derecha. Esta vez, prometió, nadie va a separarnos. Doña Mercedes, que asistía a todo desde la puerta, finalmente habló. Hay algo más, dijo, algo que deben ver. Ella caminó hasta la caja de caoba que aún estaba en el cuarto y sacó de allí un objeto que Patricio no había notado antes. Un pequeño zapatito de bebé, bordado con iniciales, SV, F. Valentina Velázquez Fuentes, la misma Valentina que ahora estaba allí, con 4 años, mirando el zapato con ojos que reconocían. Era mío, dijo simplemente. Tú me lo diste el día que nací. Papá, antes de que vinieran los soldados, Patricio tomó el zapato. Era tan pequeño, tan frágil, tan antiguo, y aún así, de alguna forma imposible, había sobrevivido 200 años. Tu bisabuelo lo guardó, explicó Mercedes, junto con todos los otros objetos. Él sabía que un día serían necesarios. Patricio miró el zapato, después a Valentina, después a Guadalupe. 200 años, 200 años espera, 200 años de muertes, 200 años de promesas y finalmente, ese martes de noviembre, en un cuarto de hospital. Todo hacía sentido. Él no era solo un magnate. Guadalupe no era solo una asistente del hogar. Valentina no era solo una niña. Ellos eran una familia. Siempre lo fueron. En todas las vidas, en todos los tiempos. Y ahora, finalmente, estaban juntos. Si llegaste hasta aquí, si estás sintiendo el peso de esta historia en el pecho, comenta qué parte más te emocionó. Porque lo que ocurrió en las horas siguientes en aquel hospital fue aún más imposible.
Guadalupe tenía una última revelación, una revelación que cambiaría todo, una revelación sobre cómo romper el ciclo de una vez por todas. Y Patricio Velázquez, por primera vez en su vida, estaba listo para creer en lo imposible, porque lo imposible era su familia, y él no estaba dispuesto a perderlos nunca más. La noche avanzaba en el hospital. Los médicos aún no conseguían explicar la recuperación milagrosa de Guadalupe. Los exámenes no hacían sentido. Una mujer que quedó clínicamente muerta por casi 30 minutos debería tener daños cerebrales severos. Debería tener problemas cognitivos. Debería mal. Y conseguir hablar, pero Guadalupe estaba perfectamente lúcida. Más que lúcida. Ella estaba recordando cosas que no debería ser posible recordar. Cuando los médicos finalmente los dejaron en paz, ella miró a Patricio con una expresión seria. «Hay algo que debes entender», dijo, «sobre la promesa, sobre el ciclo». Patricio asintió. «Cuando hice aquella promesa en 1820, yo no sabía lo que estaba haciendo. Yo estaba muriendo, yo estaba desesperada. Yo solo quería encontrarte de nuevo». Guadalupe hizo una pausa. «Pero promesas hechas en el umbral de la muerte tienen poder, más poder de lo que yo imaginaba. ¿Qué quieres decir? Yo me condicioné a morir por ti, en cada vida. Era la única forma que yo conocía de cumplir la promesa. Morir por ti hasta que pudiéramos vivir juntos. Pero yo nunca conseguía la segunda parte, porque siempre moría antes». Patricio sintió un escalofrío. Era un ciclo. Guadalupe continuó. «Un ciclo que yo misma creé y que yo misma perpetué por 200 años. Pero esta vez fue diferente. Sí, esta vez tú me sujetaste. Tú no dejaste que yo me fuera. Por primera vez, el amor fue más fuerte que la muerte. Por primera vez, tú llegaste a tiempo. Entonces, ¿el ciclo acabó?». Guadalupe hesitó. «Casi. ¿Qué falta?». Ella miró la marca de nacimiento en su espalda. Aún visible, aún allí. Mientras esa marca exista, el ciclo aún está activo. Yo aún estoy ligada a aquella promesa. Aún estoy condenada a morir por ti. Patricio sintió la sangre helarse. «Entonces, ¿qué hacemos?». Guadalupe tomó la mano de él. «Tú necesitas liberarme de la promesa. Tú necesitas decirme que no quieres que yo muera por ti. Tú necesitas escogerme viva». Eso parece tan simple, pero no lo es. Porque tú necesitas realmente creerlo. Necesitas realmente quererlo. Necesitas realmente escoger tenerme viva en vez de tener mi muerte como prueba de amor». Patricio miró a los ojos de ella. Él entendía. Ahora, la promesa de Guadalupe no era solo sobre morir por él, era sobre probar el amor a través del sacrificio. Y para quebrar el ciclo, Patricio necesitaba rehusar el sacrificio. Necesitaba decir que el amor no necesita de muerte para ser real. Necesitaba escoger la vida. «Te amo», dijo él, y su voz era firme. «Te amé en 1820. Te amé en cada vida que nos encontramos. Te amé aún, sin saber quién eras». Él sujetó el rostro de ella entre las manos. «Pero yo no quiero tu muerte como prueba. Yo no quiero tu sacrificio. Yo te quiero a ti. Viva, aquí, conmigo, con Valentina, como una familia». Guadalupe sintió lágrimas escurriendo. «Y yo te libero de tu promesa». Patricio continuó. «Yo te libero del ciclo. Yo te escojo viva. Yo te escojo presente. Yo te escojo para siempre». Cuando él terminó de hablar, algo sucedió. Algo que ninguno de los dos jamás olvidaría. La marca de nacimiento en la espalda de Guadalupe comenzó a brillar. Una luz dorada, suave, caliente. Y entonces, lentamente, comenzó a desaparecer. Patricio miró incrédulo. La marca que había estado allí la vida entera de Guadalupe
la marca que representaba la bala que la mató en 1820, la marca que era la prueba física de la promesa, estaba desapareciendo. Guadalupe sintió un hormigueo en la espalda. No dolía, era casi liberador. Está funcionando, susurró. Está realmente funcionando. La luz se intensificó por un momento y entonces desapareció. Y con ella, la marca. Patricio tocó la espalda de Guadalupe, piel lisa, sin marca, sin cicatriz, sin nada. Desapareció, dijo él, la voz llena de espanto. La marca desapareció. Guadalupe estaba llorando, pero eran lágrimas de alegría. El ciclo acabó, dijo ella. 200 años. Finalmente acabó. Ella lo abrazó y esta vez no había peso de promesa, no había sombra de muerte. Había solo amor, amor libre, amor vivo, un amor que finalmente podría existir sin sacrificio en la silla de al lado. Valentina dormía de nuevo, pero en sus sueños ella sonreía, porque ella también sentía la familia. Finalmente estaba libre, libre para vivir, libre para amar, libre para ser lo que siempre debieron haber sido. Hace 200 años. El reloj marcaba las 3 de la mañana. Cuando Patricio finalmente lo entendió todo. Entendió por qué había nacido magnate en esta vida. Entendió por qué Guadalupe había nacido humilde. Entendió por qué sus caminos se habían cruzado, en la forma de patrón y asistente del hogar. El universo los estaba poniendo a prueba. En 1820, ella era rica y él era pobre. Ella se sacrificó por él. Ahora las posiciones estaban invertidas. Y la cuestión era, ¿se sacrificaría él por ella? No en la muerte, en vida. Él renunciaría a su posición social, a sus expectativas, a todo lo que el mundo esperaba de un multimillonario, por una asistente del hogar, por una madre soltera, por una mujer que el mundo diría que no era para él. Patricio miró a Guadalupe durmiendo y supo, en ese momento, que su respuesta era sí, sí, para siempre, sí, sin hesitación, sí, con todo su ser, porque ella no era solo una asistente del hogar, ella era su eternidad. Y ninguna barrera social, ninguna expectativa, ningún juicio valía más que 200 años de amor, esperando para finalmente ser vivido. Los días siguientes fueron los más intensos de la vida de Patricio. Guadalupe recibió el alta del hospital una semana después. Los médicos aún no conseguían explicar su recuperación. La llamaron milagro médico, anomalía estadística, fenómeno inexplicable. Ellos no sabían que el verdadero milagro había acontecido 200 años atrás, en una plaza colonial, cuando una mujer murió con una promesa en los labios. Patricio llevó a Guadalupe y a Valentina a la hacienda, no como asistente del hogar, como familia. Los empleados quedaron impactados, los socios de negocios quedaron indignados. La prensa entró en frenesí. Magnate mexicano asume relación con exasistente del hogar. Los titulares eran crueles. Las redes sociales eran peores. Pero a Patricio no le importaba. Por primera vez en su vida, él entendía lo que realmente importaba. Y no eran negocios, no era dinero, no era estatus, era amor. Amor que había sobrevivido a 200 años de separación. Amor que había atravesado muertes y renacimientos. Amor que finalmente, después de tanta espera, podía ser vivido en paz. Una semana después del alta de Guadalupe, Patricio hizo algo que sorprendió a todos.
Él la llevó al mismo taller, donde el retrato de 1819 había sido pintado. El taller aún existía. Ahora era una galería de arte. Y cuando Patricio explicó lo que quería, el dueño de la galería se emocionó. «¿Ustedes quieren que yo pinte un nuevo retrato?», él dijo, «para conmemorar la continuación de la historia». Patricio asintió, pero esta vez con toda la familia. 3 semanas después, el retrato quedó listo. Guadalupe, Patricio y Valentina, juntos, sonriendo, vivos. El pintor había colocado el retrato antiguo al fondo de la composición, como una sombra, un recuerdo, un honor al pasado. Pero el foco era el presente. 3 personas que habían finalmente encontrado unas a las otras. 3 almas que habían finalmente completado el ciclo. 3 corazones que habían finalmente encontrado la paz. Patricio penduró el nuevo retrato al lado del antiguo, en el escritorio de la hacienda. 200 años de diferencia, pero el mismo amor. Doña Mercedes, que había testimoniado todo, finalmente contó su propia historia. «Yo también tengo memorias», ella dijo una noche, mientras la familia cenaba. «Memorias de otras vidas, de otras épocas». Patricio la miró sorprendido. «¿Usted también?», Mercedes asintió. «Yo era la nana de Valentina en 1820. Yo estaba ahí cuando los soldados vinieron. Yo intenté protegerla, pero no lo conseguí. Y cuando morí en aquella vida, hice mi propia promesa». «¿Qué promesa?». «Prometí que encontraría a aquella familia nuevamente y que esta vez ayudaría a reunir a ustedes». Guadalupe seguró la mano de la vieja asistente del hogar. «Y usted lo consiguió», ella dijo. «Usted nos encontró. Usted guardó los secretos. Usted mantuvo todo, hasta que estuviéramos listos». Mercedes sonrió con lágrimas en los ojos. 50 años. Ella dijo, 50 años trabajando para la familia Velázquez. Esperando, observando, rezando para que llegase el día en que ustedes finalmente recordaran. Valentina, que escuchaba todo con sus ojos sabios de niña antigua, se levantó de la silla y abrazó a Mercedes. «Gracias, abue Mercedes, por haber esperado por nosotros». La vieja asistente del hogar lloró. Era la primera vez que alguien la llamaba de abuela. Y era la cosa más bonita que ella ya había escuchado. 2 meses después, Patricio tomó una decisión. Él organizó una ceremonia en la misma plaza donde, 200 años antes, todo había terminado en tragedia. La plaza había cambiado. Ahora era un parque público, pero las piedras antiguas aún estaban ahí. Los árboles centenarios aún daban sombra, y la energía del lugar aún cargaba memorias de otro tiempo. Patricio, Guadalupe y Valentina estaban en el centro del parque. Alrededor de ellos, apenas las personas que importaban. Mercedes, algunos empleados leales, nadie de la prensa, nadie de afuera. Patricio seguró las manos de Guadalupe. «Hace 200 años, él comenzó. En este mismo lugar, nosotros fuimos separados por la muerte. Usted murió en mis brazos, con una promesa en los labios, y yo pasé siglos intentando encontrarte». Guadalupe estaba llorando, pero ahora Patricio continuó. El ciclo acabó. La promesa fue cumplida. Y yo tengo una nueva promesa para hacer. Él sacó del bolsillo un anillo. No era el anillo de plata de 1820. Aquel estaba guardado en la caja de caoba, como reliquia.
Era un anillo nuevo, moderno, pero con una inscripción antigua. Para siempre, en cada vida, Guadalupe Morales. Patricio dijo: «Usted acepta ser mi esposa. No porque el destino nos juntó, no porque nuestras almas se reconocen, sino porque yo escojo a usted, hoy, mañana y en todas las vidas que aún viviremos juntos». Guadalupe no conseguía hablar. Las lágrimas no la dejaban, pero ella asintió. Y cuando Patricio colocó el anillo en su dedo, algo mágico aconteció. El viento sopló suavemente por el parque. Las hojas de los árboles danzaron. Y por un breve momento, por un instante que duró menos que un suspiro, todos ahí sintieron la presencia de otras épocas, sintieron el peso de 200 años, siendo finalmente liberado. Sintieron la alegría de almas que habían finalmente encontrado su lugar. Valentina, segurando la mano de Mercedes, sonrió. «Ellos están aquí». Ella susurró: «Todas las versiones de ellos, de todas las vidas, están aquí, asistiendo, finalmente en paz». Mercedes asintió. Ella también sentía. 6 meses después, Guadalupe y Patricio se casaron oficialmente. No en una ceremonia grandiosa para la prensa, en una ceremonia pequeña, íntima, llena de significado. Valentina fue la dama de honor. Mercedes fue la madrina. Y cuando el padre preguntó si alguien tenía alguna objeción, todos rieron. Porque, ¿quién podría objetar un amor que había esperado 200 años? La recepción fue en la hacienda, en los jardines, bajo las estrellas. Y cuando Patricio y Lupita bailaron su primer baile como marido y mujer, algo imposible sucedió. La música que sonaba era un vals antiguo, de 1820. Nadie había programado esa música. Nadie sabía de dónde había venido. Pero Lupita lo reconoció inmediatamente. Era la música que bailaban en otra vida, en otro tiempo, en otro mundo. Patricio la miró. ¿Lo recuerdas? Lo recuerdo todo. Ellos bailaron. Y mientras bailaban, por un breve momento, ya no eran Patricio Velázquez y Guadalupe Morales. Eran Patricio y Elena de 1820. Finalmente completando el baile que fue interrumpido 200 años atrás. Finalmente viviendo el momento que nunca tuvieron chance de vivir. Finalmente juntos, libres, en paz. Los invitados asistían en silencio reverente. Nadie entendía completamente lo que estaba sucediendo, pero todos sentían que aquel momento era mucho mayor que un simple baile de boda. Sentían que aquel momento era la conclusión de una historia que comenzó siglos atrás. Sentían que aquel momento era, de cierta forma, sagrado. Cuando la música terminó, Patricio besó a Lupita y susurró en su oído las mismas palabras que había dicho en 1820. «Para siempre, mi amor, en cada vida». Lupita sonrió. «Para siempre». Ella respondió, pero esta vez, en vida. Y esta vez, era verdad. Esta vez, no habría muerte prematura. Esta vez, no habría separación trágica. Esta vez, ellos vivirían juntos, envejecerían juntos, y cuando llegara la hora de partir, partirían juntos, sin promesas de dolor, sin ciclos de sufrimiento, solo amor, puro, libre, eterno. Un año después, Lupita dio a luz un niño. Patricio sostuvo a su hijo en los brazos con lágrimas en los ojos.
y cuando miró el rostro del bebé, vio algo familiar, los mismos ojos de su abuelo, los mismos ojos de su bisabuelo, los mismos ojos que la familia Velázquez cargaba por generaciones. «Se llama Eduardo», dijo Lupita, «en homenaje a tu bisabuelo, el hombre que guardó los secretos por todos estos años». Patricio asintió. Eduardo era perfecto. Y Valentina, ahora con 5 años, miró a su hermano con adoración. «Él es nuevo», dijo ella. «Su alma es nueva. Él no forma parte del ciclo». Patricio miró a su hija. «¿Qué quieres decir?» «El ciclo era entre ustedes 3. Valentina explicó con su sabiduría de niña antigua. «Tú, mamá y yo necesitábamos encontrarnos de nuevo, pero Eduardo es un regalo por haberlo finalmente logrado». Lupita abrazó a su hija. «Eres tan sabia, mi pequeña. Recuerdo muchas cosas, mamá, pero ahora puedo comenzar a olvidar. Ahora puedo ser solo una niña». Y fue exactamente lo que sucedió. En los meses siguientes, Valentina fue lentamente olvidando las memorias de vidas pasadas, no de forma triste, de forma liberadora. Ella no necesitaba más cargar el peso de siglos. El ciclo había terminado. Ella podía finalmente ser apenas una niña de 5 años, con padres que la amaban, con un hermano pequeño para cuidar, con una vida entera por delante, sin promesas antiguas, sin destinos trágicos, solo futuro. Mercedes vivió 3 años más, murió durmiendo, y con una sonrisa en el rostro. El día anterior, ella había dicho a Patricio que su misión estaba completa. «Los encontré», dijo ella. «Los reuní, vi el ciclo terminar. Ahora puedo descansar». En el funeral, Patricio colocó una foto de Mercedes al lado de los retratos antiguos. Ella hacía parte de la historia tanto como cualquiera de ellos. Y su legado viviría para siempre en la familia Velázquez. 10 años después, Patricio y Lupita estaban sentados en el jardín de la hacienda. Valentina, ahora con 14 años, jugaba con Eduardo, de 9. El sol se estaba poniendo. El cielo era dorado. Y todo estaba en paz. «¿Te arrepientes de algo?», Lupita preguntó. Patricio pensó por un momento. «Me arrepiento de haber demorado tanto, de haber luchado contra lo que yo sentía, de haber desperdiciado 6 meses fingiendo que era solo una asistente del hogar». Lupita sonrió. 6 meses de una vida. Comparado a 200 años de espera, creo que podemos perdonar eso. Patricio rió. «Creo que sí». Ellos quedaron en silencio por un momento, asistiendo a sus hijos jugar, sintiendo la paz que habían finalmente conquistado. «¿Aún recuerdas?», Lupita preguntó. «¿De las otras vidas?». Patricio asintió. «Pero se está volviendo distante, como un sueño que uno sabe que tuvo, pero no consigue más ver claramente». Lupita concordó. «Para mí también, y creo que es así como debe ser. El pasado necesita quedar en el pasado para que podamos vivir el presente». Patricio tomó la mano de ella. «Te amo», él dijo, «no por causa del pasado, no por causa de las otras vidas. Te amo porque tú eres tú, aquí, ahora, en esta vida». Lupita se inclinó y lo besó. «Yo también te amo, por quien tú eres, por el padre que tú te has convertido, por el marido que tú has escogido ser». El sol terminó de ponerse, las estrellas comenzaron a aparecer, y en algún lugar, en un plano que los humanos no consiguen ver, 2 almas que habían finalmente encontrado paz
sonrieron. El ciclo había terminado. El amor había vencido. Y después de 200 años de dolor, sacrificio y espera, Patricio y Lupita finalmente tenían lo que siempre quisieron. Una vida juntos, simple, común, extraordinaria. Si llegaste hasta aquí, si sentiste algo con esta historia, deja un comentario contando tu experiencia. ¿Ya sentiste que conocías a alguien profundamente, aunque acabaras de encontrarlo? ¿Ya tuviste sueños con personas que nunca has visto, pero que parecían familiares? ¿Ya sentiste una conexión que no consigues explicar? Porque si sentiste, quizás no sea coincidencia, quizás sea tu alma recordando promesas hechas en otras vidas, recordando amores que atravesaron siglos, recordando conexiones que ni la muerte consigue destruir. Algunas historias son mayores que una vida. Algunas conexiones son más fuertes que el tiempo y algunos amores simplemente se rehúsan a morir. No importa cuántas vidas sean necesarias, no importa cuántos siglos pasen, no importa cuántos obstáculos surjan, el amor verdadero siempre encuentra un camino, así como Patricio y Lupita encontraron, después de 200 años, a través de incontables vidas, a través de incontables muertes, hasta finalmente, en un martes de noviembre, en un hospital de la Ciudad de México, dos almas gemelas se reconocieron y decidieron al fin vivir juntos, para siempre, no en la muerte, en la vida. Esta es la historia de Patricio y Guadalupe, una historia de amor que atravesó siglos, desafiando el tiempo. Una historia de promesas cumplidas, juramentos sagrados, una historia de almas gemelas que se rehusaron a rendirse, que lucharon contra el destino. Y una historia que, tal vez, te recuerde a alguien que aún no has encontrado, esa persona especial, o a alguien que ya encontraste, pero aún no has reconocido, esa conexión innegable. Mantente alerta, presta atención, porque tu alma lo sabe, tu alma siempre lo sabe. Ella guarda los secretos del corazón, y cuando llegue el momento, cuando sea la hora, tú también recordarás todo.